aportes individuales y aportes patronales que pagar al IES sin tener yo un ingreso. Pero en ese sentido, el IES, perdón, fue que nos dijo que nos va a ayudar dándonos 90 días para que nosotros cumplamos esta obligación de registro. Yo no le veo mayor ayuda en eso, pero en todo caso, detener la actividad del MDT causó una arbitrariedad y la reactivación parcial que ha hecho de su actividad más bien ha empeorado la situación. Estas visitas que se están haciendo para hacer inspecciones, cuando se supone que todo está detenido, a mí me deja una incertidumbre muy grande de si lo que se dijo en este acuerdo en el 009 realmente sigue vigente o en algún momento ya dejó de tener vigencia. Otra cosa de lo que se debió haber hecho, no sé, de lo que se hizo y no debía hacerse, perdón, es el acuerdo 77, también del año 2020. Reducir la jornada, la reducción emergente de jornada, a mí me parece, en mi muy personal criterio profesional, que es el mismo error que ya cometimos cuando sucedió el evento del terremoto en Manabí. ¿Por qué? Porque la reducción, ellos dicen, es que cuando usted reduce la jornada, reduce la remuneración, entonces parecería que uno paga menos. Pero hay que tomar en cuenta que también cuando la gente trabaja menos, también hay menor productividad y también menor ingreso. Vale decir, esa reducción afecta transversalmente todos los elementos y eso al final del día no es una gran ayuda. No es una gran ayuda. Modificar la jornada emergente solamente tiene sentido para las actividades que podían seguirse desarrollando. Porque para las que en cambio debían por su situación, por ejemplo, acogerse al teletrabajo, bueno, pues ya vamos a ver después que realmente lo que vivimos en este momento no es teletrabajo, sino será cualquier otra cosa menos teletrabajo, porque no hay control. Y para aquellos casos en los que había suspensión de relaciones laborales, bueno, pues no servía de nada, porque ¿cómo puedo modificar algo que está suspendido? Y finalmente la suspensión. Esta suspensión es la versión emergente del artículo 60 del Código del Trabajo, pero se nos olvidó algo. El mismo límite que tiene el artículo 60 del Código del Trabajo también lo tiene su versión emergente. Y es que durante la suspensión se debe seguir remunerando al trabajador. Este tipo de suspensión, a ver, voy a hacer un análisis. El caso fortuito o fuerza mayor en la legislación ecuatoriana tiene dos efectos. Cuando es temporal, causa la suspensión, que es justamente de lo que habla el 190. Pero cuando ya llega a tener tal magnitud que imposibilita que se pueda continuar con el trabajo, en cambio, es una causa de terminación conforme el 169.6. Esta causa de suspensión, que es la que estamos hablando, parece que el legislador nunca previó que pudiera ser tan extensa. Porque claro, si es que, a ver, veamos, hubo, voy a suponer, un temblor, si es que hubo una inundación, hubo alguna de estas situaciones, difícilmente, ¿no es cierto?, la situación podría extenderse durante un tiempo tan amplio como el que ahora nos está afectando para poder reactivar la parte productiva. Entonces, eso afecta directamente a la liquidez. Y aparte se cometen errores graves al momento de la reducción, porque, por ejemplo, dicen que el trabajador tiene la obligación de devolver los valores en el caso de que no quiera recuperar estas jornadas suspendidas, en lugar de hablar de descuentos. Y esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ya está descontando cuando la norma no dice que se descuente. Y estas son cosas que debería aclararnos el Ministerio del Trabajo, porque resulta de que a mí, ¿qué me sirve que ellos me digan que deben devolverme si es que yo no puedo hacer un cruce ahora que estoy con falta de liquidez? Entonces las medidas definitivamente fueron insuficientes y están limitadas a la vigencia de la emergencia sanitaria. Que ese es otro punto, nos han hecho pensar que las medidas van a poderse extender indeterminadamente cuando la norma claramente dice que estas medidas se acaban cuando se acaba la emergencia sanitaria. Entonces esto de que yo lo puedo extender hasta por un año no tiene mucha razón de ser porque hay una contradicción, porque hay una norma que dice que todas estas medidas se van a acabar con la vigencia de la emergencia sanitaria. Un tercer y último punto que voy a tratar en esto, el MDT 080-2020, otro acuerdo, el que nos habla del calendario de pago. El calendario de pago
parece ser una ayuda, pero finalmente sigue siendo una carga a la liquidez de los negocios. No es que me están dando una oportunidad de zafarme del pago si es que no estoy produciendo. Lo único que me están diciendo es, le vamos a dar la oportunidad de que usted pague en partes. Y esto, y esto siempre y cuando esté de acuerdo el trabajador, porque esa es una parte que no ha aclarado muy bien el Ministerio del Trabajo, pero nosotros sí deberíamos entender. Esta calendarización no se puede hacer de forma unilateral. Se deben dar acuerdos. El tema de las vacaciones también es otro tema que muchos empleadores utilizaron. Bueno, voy a quemar las vacaciones del trabajador durante este tiempo, pero las vacaciones son remuneradas. Y esas vacaciones, de hecho, se pagan sin reducción porque ya corresponden a tiempos en los que ya se ¿no es cierto? Sin reducción, la remuneración son derechos adquiridos antes de la figura emergente. Entonces, este también es un tema que no se menciona en la norma, pero parecería que nos abren la puerta para poder nosotros remunerar con la remuneración reducida, cuando es un derecho que se adquirió por parte del trabajador cuando había la remuneración completa. Ahora todos ustedes dirán, qué fácil, ¿no es cierto?, decir todo esto al final. Ya lo decía también Napoleón Bonaparte. Después de la guerra todos son generales. Pablo Salinas también quiere ser general. y, y ese no es el punto. Lo que nosotros estamos diciendo es que más bien deberíamos revisar qué es lo que hicimos mal, ¿sí? Para poderlo cambiar a futuro. Otro refrán suele decir que quien no aprende de la historia está condenado a repetirla, y resulta que hace poco tiempo tuvimos el tema en Manabí y parece que no nos sirvió de suficiente experiencia. Claro que la magnitud del COVID ha tenido un efecto, pienso yo, que ha afectado en forma un poco más grave el asunto, sin dejar, obviamente, sin desmerecer lo que pasó en Manabí, pero digamos que esa experiencia ya nos debería haber llevado a tener ciertas medidas preparadas para casos como la que estamos, como las circunstancias que estamos viviendo ahora, y haber reaccionado de mejor manera. Digamos que ahora nosotros no es que estábamos preparados, sino que estamos apagando un incendio. ¿Qué debió hacerse y en cambio no se hizo? Medidas que pudieron evitar la crisis. Entre las medidas que se pudieron tomar para evitar la crisis está, por ejemplo, el paro patronal. Aquí entra este asunto de lo que se mencionaba, ¿no? Eh, la suspensión de todo lo que es plazos, términos, audiencias, parecía que era una panacea, pero al final del día también se detuvo la posibilidad del paro patronal. Ahora, ¿qué es el paro patronal? El paro patronal es básicamente la posibilidad de detener las labores, obviamente previa autorización, ¿sí?, del Ministerio del Trabajo como órgano rector. ¿Y eso qué es lo que hubiera ocasionado? La propia ley lo dice, el artículo 531, dice, es el único medio para equilibrar los negocios en peligro de liquidación forzosa. Si es que yo tengo un negocio que ya va a estar paralizado camino a 3 meses, yo necesito suspender porque no estoy produciendo, y por otro lado tengo que pagar las remuneraciones. Y este paro patronal me hubiera servido muchísimo hacerlo desde el inicio, ¿sí? Y posteriormente me hubiera permitido reanudar, porque el 535 habla de reanudar. Esto no es forma de terminar la relación, solamente de suspender mientras se dan estas situaciones especiales, como efectivamente son las que estamos viviendo, ¿sí? La suspensión se da durante el tiempo autorizado, ¿no es cierto? Y se reanuda, y la reanudación se puede dar parcialmente. Esto habría dado lugar incluso para que el ministerio se enfoque mejor en las medidas de bioseguridad, precisamente para que se pueda dar ese regreso a las actividades. Pero en la mitad hubiera permitido que se estabilicen las empresas y que permita a ellas reasumir a los trabajadores sin desvincularlos por falta de liquidez, porque eso es finalmente lo que muchos empresarios se vieron forzados a hacer. Recordemos que el paro patronal, cuando es ilegal, es decir, cuando se ha hecho sin cumplir los requisitos, sin la autorización, tiene sanciones que son las que están previstas en el 537, que hubieran repercutido en que el empleador que hacía eso hubiera tenido que pagar al trabajador como si el trabajador hubiera estado trabajando. Entonces, eso hubiera llevado a que la gente cumpla la ley. Yo tengo una idea personal acerca del legislador ecuatoriano, y es que muchas veces me parece que en su idea de rigidez
de pensar que solamente el golpe, el palo que está detrás de la persona es el que le obliga al cumplimiento, es equivocado. ¿Sí? Los incentivos yo pienso que a veces funcionan mucho mejor. Y en ese sentido, yo creo que esta, por ejemplo, fue una de las situaciones en las que el Ministerio del Trabajo debió haber dejado abierta la posibilidad del paro patronal y eso habría ayudado mucho más a sostener trabajos que lo que están haciendo ahora, incluso con la ahora denominada Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. El paro patronal habría permitido estabilizar a los empleadores y evitar desvinculaciones. Ahora hablemos de la cesantía y el seguro de desempleo. A ver, aquí esto está regulado en la CD 518, una norma emitida por el Consejo Directivo del IES, ¿sí? Que nos habla de lo que nosotros podemos hacer cuando nos quedamos sin trabajo. La cesantía, por ejemplo, dice en el artículo 3 de esta norma que se entenderá como la falta de ingresos provenientes del trabajo de un empleado, obrero o servidor público afiliado al IES. ¿Sí? Y el desempleo, ¿no es cierto? En el artículo 12, aquí se me ha quedado la norma, dice que es una prestación, el seguro de desempleo es una prestación económica que protege a los afiliados que pierden su empleo bajo relación de dependencia por causas ajenas a su voluntad y se rige los principios de obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y subsidiariedad. Por una parte, el gobierno nos dice que lleguemos a acuerdos, pero por otra parte, el IES me dice que si es que yo he terminado por acuerdo entre las partes, no tengo seguro de desempleo. Y por eso muchos trabajadores no quieren acceder al seguro de, no quieren acceder a un acuerdo porque creen que el seguro de desempleo lo van a perder. Por otro lado, la cesantía, ¿no es cierto? Ahora me parece que hubiera sido el momento idóneo para que tal vez el IES hubiera tomado otro rol. Voy a tomar ciertos ejemplos. En España, en Finlandia y si mal no me equivoco, hasta en Colombia, la seguridad social ha tenido otra visión acerca del tema. Ellos lo que han pensado precisamente es que el seguro social existe precisamente para este tipo de ocasiones. Entonces, ellos asumen lo que el empleador actualmente no puede hacer. Para algo estamos aportando todo el tiempo al seguro social, pero resulta que el seguro social está desfinanciado. ¿Por qué? Porque el seguro social probablemente está invirtiendo dinero en tratar de cubrir situaciones que no le pertenecen al Seguro Social, sino al Ministerio de Salud Pública. Me refiero, por ejemplo, a estar dando cobertura a personas que no son las afiliadas, a estar dando beneficios más allá de los que realmente permite la norma, a no sujetarse, por ejemplo, a las nuevas edades que efectivamente se da, porque la expectativa de vida ha cambiado entre los años 50 y la presente fecha. La gente ya no tiene la misma expectativa de vida que hace 30 años, que hace 40 años, que lo que vive ahora, y sin embargo las edades para jubilación siguen siendo las mismas. Entonces, los sistemas de seguridad social se podrían haber activado para cumplir los fines y focalizarlos en las personas que más necesitan. Porque recordemos que el Seguro Social sí conoce quiénes son las personas que más necesitan, porque él sabe cuánto ganan, en dónde trabajan y demás. Pero nuevamente, el legislador con el palo por detrás nos obliga a mentir. Hay mucha gente que está viviendo en la informalidad y obviamente no está afiliada al IES y para ellos no hay ni seguro de desempleo ni seguro de cesantía y obviamente frente a las situaciones de despidos ellos se encuentran en una situación más precaria. Y esto nosotros como empleadores también tenemos que exigir que el IES se ponga la camiseta y haga lo que debe hacer. Yo sobre este tema me permito mencionar, ¿no? Una noticia que salió hace poco. El IES sin aporte estatal, menos afiliados y más gasto en salud. Esto es casi como decirnos el IES va a caer, cuando la seguridad social es una prioridad. El sistema, para ese efecto, entonces tiene que revisar sus coberturas, beneficiarios, y además debe ver cómo puede lograr sus objetivos y brindar sus prestaciones, como debió haberlo hecho esta ocasión, ¿no es cierto? Y no más bien ver de qué forma evadir, porque resulta que incluso entre las instituciones no existe una coordinación. El IES nos dice que si es enfermedad del COVID, enfermedad profesional, y en cambio el Ministerio del Trabajo, que supuestamente, de acuerdo a la ley, es el ente rector, dice que no. Y esto, por ejemplo, nuevamente causa una confusión que es peligrosa frente a la ciudadanía, porque la ciudadanía lo que dice es, yo me enfrento a un Estado que parece no estar preparado, porque hasta para dar sus declaraciones no coordinan entre lo que deben decir.
Finalmente hablo acerca de este punto, ¿no? Eh, regular el teletrabajo. El teletrabajo está regulado mediante un acuerdo ministerial, el 190-2016, que es el que habla justamente de cómo se debería desarrollar esta modalidad en el sector privado. Y definitivamente esa versión, ¿no es cierto?, del 2016 es mucho mejor, con todas las falencias que tiene, es mucho mejor que la versión que ahora nos han presentado como teletrabajo emergente. Y es que el teletrabajo no es lo mismo que el trabajo remoto. El trabajo remoto es otra modalidad que nace con el Acuerdo 078-2020, que es excepcional y es obligatorio y se da frente a dificultades como las que estamos viviendo ahora. Esto, por ejemplo, lo trata muy bien Jorge Darío Egas, un colega a quien de paso, si es que está entre el público, le envío saludos, porque no es lo mismo. En el teletrabajo uno asegura ciertas situaciones básicas, por ejemplo, como proveer equipos, como tener reglas de cómo voy a manejar el tema de los horarios, cómo voy a hacer el control del trabajo de las personas que están haciendo el teletrabajo. Aquí lo único que hicieron fue decirle, señor, usted se va a su casa, se conecta con una computadora y de ahí vemos qué podemos hacer. Eso es trabajo remoto, no es teletrabajo. Y de ahí es de donde están saliendo realmente los inconvenientes que se han dado, que hay mucha gente que quiere sacar vistos buenos a sus ahora teletrabajadores porque se está dando cuenta de que ellos, como están en la casa, probablemente no están teniendo la misma productividad que hubieran tenido si permanecían en sus trabajos presenciales. Otra cosa que debió hacerse y no se hizo, regular el 169.6. El Ministerio del Trabajo más bien, ¿no es cierto?, saca el acuerdo MDT 081 y establece un término para registrar la fundamentación de esa terminación por caso fortuito o fuerza mayor y permitió que las actas de hecho se generen sin pagar desahucio, sin pagar despido intempestivo. Eso era casi, casi como darle la razón a algunos profesionales que en su momento, digo yo, de manera equivocada, pensaron que esta situación se podía aplicar así nomás, que era la vía más fácil para solucionar la situación de los empleadores. El punto es que ahora, en cambio, con la eh, disposición interpretativa única de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, parece que todas las personas que confiadas en esos profesionales utilizaron esta figura se van a dar con la piedra en los dientes. Porque más bien ahora esa autorización que dejaron registrada en el sistema va a servir como prueba de que lo hicieron inadecuadamente y van a tener que asumir responsabilidades. Entonces, yo sobre este tema lo único que me permito decirles es que muchas veces el abogado no es la persona que está llamada a decir lo que el cliente quiere escuchar, sino lo que tiene que escuchar. A veces el abogado tiene que decirle al cliente cosas que no le gustan. Lamentablemente hay otras personas que tienen otra forma de llevar este tema, les aconsejaron, pienso yo, de forma inadecuada y las consecuencias se verán en un futuro próximo cuando se reabra la función judicial. El punto es que en la mitad lo único que sucedió es que el Ministerio del Trabajo trató de trasladar la responsabilidad a los jueces, porque ellos evidentemente no pueden decidir sobre esto. Sí podrían haber hecho otras cosas que ya les voy a decir, y en cambio el Poder Legislativo lo que está tratando es de trasladar, para que no se saturen los juzgados, trasladar la problemática que la gente vaya y se arregle en centros de mediación. ¿Qué sí pudo haber hecho el Ministerio del Trabajo? Lo que sucede en otros países, que la aplicación de esta figura tenga que pasar por una autorización previa del Ministerio del Trabajo antes de ser aplicada. Seamos francos, si la huelga, que es considerado un derecho fundamental de las personas, pasa por una autorización previa del Ministerio del Trabajo, ¿cómo esta figura no podía implementarse una suerte de filtro que permite evitar que se utilice de forma indiscriminada? Muchos empleadores de los que ahora parece que van a tener problemas se hubieran salvado y hubieran buscado otras vías, porque sí hay otras vías para salir. Lo único cierto en todo esto es que el 70% de las actividades económicas están total o parcialmente cerradas y que las pérdidas superan las predicciones. Esto lo dice Patricio Alarcón, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. ¿Sí? Eso es lo que ha sucedido. Estas son las cosas que lamentablemente se han dado por no hacer lo que se debía, ¿no es cierto? Y en cambio por hacer las cosas que no se debían. Ahora, ¿qué debe hacerse y aún no se hace? Porque todavía hay posibles salidas frente a la crisis, todavía hay ciertas cosas. Yo me sostengo en el contrato a plazo fijo.
Alguien me podrá decir, pero es que vea, ya se está creando el contrato emergente en la ley orgánica de apoyo humanitario, pero recordemos que esa figura es temporal. Esa figura va a durar 4 años. El contrato a plazo fijo, ¿no es cierto?, es una de las figuras que promovía el empleo en el Ecuador, porque no todos los negocios saben si van a durar más de un año o de 2 años, ¿sí? Nos dicen que es una figura precaria porque va en contra de la estabilidad. Pues bueno, yo recuerdo que cuando se dio este tema, mucha gente salió al desempleo en el 2015. Precisamente esta figura, yo recuerdo que el gobierno de turno, no lo voy a mencionar, porque este no es un tema político, pero se venía una crisis y lo único que buscó con esto es evitar que la gente eh, eh, salga despedida y se dañen sus números acerca del empleo, porque en esa época los números del desempleo eran semanalmente revisados. En todo caso, fue un gran desacierto, se eliminó ese contrato para fomentar la estabilidad, pero lo cierto es que es un imperativo el regreso de esta modalidad. Por ejemplo, para contratación pública comenzaron a haber temas que no permitían que, por ejemplo, la persona que tiene un contrato por un año con el Estado pueda tener gente que solamente se quede durante ese tiempo. ¿Por qué? Porque sencillamente para el contrato que ahora está vigente es indefinido, mientras que su contrato dura un año. Entonces, todo lo que podía ganar se le iba en la liquidación del personal que tenía que despedir al final de ese contrato. ¿Sí? De igual manera, por ejemplo, eh, los 90 días, los 90 días que hay de término de prueba, hay cosas que no se pueden medir en 90 días, como por ejemplo ventas. Las ventas en las empresas no se pueden medir en 90 días. En 90 días probablemente el vendedor todavía se está adecuando a la empresa, recién está conociendo los clientes y el producto. ¿Cómo yo puedo saber si es una persona adecuada? Este contrato sí permitía eso, permitía justamente dar un plazo más razonable para que la gente justamente pueda conocer a su empleador y también a su vez el empleador pueda conocer a su trabajador y establecer ahí sí una situación más definitiva, ahí sí con estabilidad, pero con la estabilidad que da el hecho de que ya se conocen y no forzar a que la gente marque una situación indefinida cuando del otro lado está una persona a quien todavía no conoce. En todo caso, esto es un imperativo. El contrato a plazo fijo protegía los derechos laborales porque tenía todos los derechos laborales. Sin embargo, ahora, ¿qué se ha generado? Se han generado los freelance, se han generado una serie de formas de ocultar la relación porque vuelvo y digo, la rigidez de la norma lo único que hace es generar una población que busca cómo evadir la norma en lugar de cumplirla. Y eso no está bien. Rediseñar el sistema productivo. Nosotros, por ejemplo, hasta ahora lo único que hemos hablado es de medidas de cómo hacer que la gente no sea despedida, pero no hemos hablado de cómo vamos a rediseñar el sistema productivo para que, para empezar, las empresas puedan de nuevo a producir. El desempleo y la reducción de la capacidad adquisitiva es grave. ¿Por qué? Porque el momento en el que los trabajadores tienen menos dinero para consumir, ya no pueden adquirir los bienes y servicios que venden las empresas, que a su vez entonces ya no van a tener un nivel de ganancia para sostener al personal que tienen. Entonces, esto es un círculo virtuoso que debería mantenerse. En algunos países, incluso el Estado le da dinero a la gente para que siga manteniendo su nivel, su poder adquisitivo, y que de esa manera no se haga, no se haga, eh, no se rompa esta situación productiva. El Estado no tiene propuestas para la reactivación económica y el alivio de la deuda externa, por ejemplo, que son algunas de las recomendaciones que ha dado la propia OIT. Y es que nosotros no hemos siquiera revisado como gobierno lo que la OIT como órgano internacional está recomendando que hagamos. El Estado debe garantizar que las personas conserven su poder adquisitivo y por ende la posibilidad de que el aparato productivo se mantenga activo, porque solo de esa manera se puede mantener el empleo. Yo me voy a permitir barajar algunas situaciones de números, algunas estadísticas que nos ha dado la OIT, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no es cierto?, una comparativa entre el primer y el segundo trimestre del 2020 y de cómo se ha dado, ¿no es cierto?, la afectación a los ingresos de acuerdo a los países con bajos ingresos, medio bajos, medio altos y altos ingresos. Resulta, ¿no es cierto?, que uno pensaría que los países con más alto
bueno, en este gráfico, bueno, estamos hablando de la disminución estimada del porcentaje de horas de trabajo agregadas en comparación al parámetro de referencia anterior. Entonces, lo que están diciendo es cómo se ha afectado el número de horas que están trabajándose en la actualidad respecto a las que se trabajaban en el año anterior. En el primer trimestre, como ustedes pueden ver, la afectación en el mundo fue del 4.5, pero estamos hablando de que en el segundo trimestre del 2020 ya es un 10.5. Y si observamos, porque a veces uno pensaría, ¿no es cierto?, que esta situación afecta más a los países de bajos ingresos, resulta que, al menos de las estadísticas que tiene la OIT, quien más se está afectando en horas de ingreso, en horas efectivas de trabajo, son los países que tienen ingresos medios bajos y los que tienen ingresos altos. Y en cambio, zonas geográficas, quienes más están sufriendo precisamente es América, Europa y Asia Central. Otros datos, por ejemplo, ¿qué industrias son las que más están sufriendo? Las que más sufren, por ejemplo, es el comercio al por mayor y menor, las industrias manufactureras, las actividades de hostelería y restaurantes, las actividades inmobiliarias, ¿sí? ¿Quiénes tienen, en cambio, una afectación media alta? Todo lo que es entretenimiento, arte, recreación, transporte, almacenamiento, comunicación. ¿Quiénes tienen algo medio? La construcción, servicios financieros, de seguros, minería, canteras. Medio bajo, la agricultura, la pesca, la silvicultura. Y bajo, los temas de sanidad, servicios sociales, educación, servicios públicos, administración pública. Ahora, traslademos eso al Ecuador y vamos a ver que, por ejemplo, aquí en el Ecuador nosotros parece que vivimos una realidad alejada de eso, porque, por ejemplo, gran número de las personas que están recibiendo una afectación directa son servidores públicos. Pero en todo caso, este tipo de proyecciones son las que nos deberían permitir a nosotros redirigir nuestras actividades hacia aquellas que justamente van a tener un menor impacto. El Ecuador ha sido un país eminentemente turístico y tenemos que trabajar para recuperar eso. Pero lamentablemente lo que está sucediendo ahora ataca de forma grave la posibilidad de que la gente se desplace, que viaje con seguridad a otros lugares sin temor a contagiarse. Entonces tenemos que ir pensando cómo reforzar otras de las actividades que no se han visto tan afectadas. Yo, al menos Pablo Salinas, hasta el momento no he escuchado absolutamente nada, ni en el informe que dieron el día de ayer. Lo cierto, según Guy Ryder, que es el director ejecutivo de la OIT, es que a medida que la pandemia y la crisis del empleo evolucionan, más acuciante se vuelve la necesidad de proteger a la población más vulnerable. Recordemos que ellos son la base a la que todos vendemos productos y servicios. Y en algún punto, nosotros tenemos que entender, a diferencia de otras personas que propiciaban lo contrario, esto no es una cuestión de lucha de clases, esto es una cuestión de coordinarnos. Empleadores y trabajadores somos necesarios para que esta situación camine. La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario tiene algunos efectos que los voy a revisar rápidamente porque creo que ya me estoy comiendo más de la hora que tenía previsto para exponer. Permítanme un segundito. A ver, vamos a ver, efectos laborales para el sector privado. Primero, ¿no es cierto? Hablamos del caso fortuito, fuerza mayor, el contrato especial emergente, la reducción de jornada emergente, el trabajo y la desconexión, la modificación de condiciones económicas y también que se hace una priorización de la contratación local. ¿Ok? Entonces, primero, la interpretación del caso fortuito, fuerza mayor. Originalmente habían dos párrafos más que también estaban incluidos, pero que fueron eliminados por el proponente del proyecto, en donde se hablaba, por ejemplo, de que también se entendía como terminación si es que la autoridad competente le impedía. Bueno, esa es la definición que da el propio Código Civil y yo no sé por qué al momento de interpretar a nuestro legislador se le cayó esta situación. Eso es la imposibilidad moral. También, ¿no es cierto?, se dejó de lado la posibilidad de una terminación parcial, porque puede ser que un negocio tenga más de un rubro, más de una línea de negocio, más de una unidad de negocio y solamente una se vea gravemente afectada y deba cesar, ¿no es cierto?, mientras que la otra no. Sin embargo, esto nuevamente se quitó. Lo único que quedó es lo que estaba desde un inicio previsto. Y hace un tiempo yo escribí un artículo en el que trataba acerca del tema y debo decir que lamentablemente se cumplió lo que yo había previsto. Se tomó únicamente el tema
que el actual contexto de la ley prevé que se debería considerar como caso fortuito fuerza mayor, que es el cese total y definitivo de actividades. Entendido como la imposibilidad de llevar a cabo las actividades, bien sea físicamente, como siempre se hizo, o de forma alternativa por medios telemáticos, o a distancia, o remotamente. ¿Sí? Esto es grave. ¿Por qué? Porque deja la duda de si es que ahí aplica el 193. Muchos me dirán, es que no es lo mismo, porque el 193 nos habla acerca de la liquidación de la empresa, y la liquidación de la empresa depende de la voluntad del empleador, mientras que aquí estamos hablando del cese total y definitivo de actividades. Entonces mi pregunta, y la pregunta que muchos se van a hacer, sobre todo cuando ya empecemos con el tema del litigio laboral, es: ¿el cese total y definitivo de actividades no es lo mismo que la liquidación de una empresa? Probablemente hay algunos distingos en la mitad, pero se me ocurre que son situaciones bastante similares, porque si yo ya ceso total y definitivamente mis actividades, el paso siguiente es liquidar mi negocio. Entonces, por ahí va el asunto. Esto se tendrá que rever después. El contrato especial emergente nos dice que puede ser a jornada completa o parcial, distribuible en 6 días, que es para causas específicas, muy similares a las del eventual, pero sin el recargo, obviamente, que puede ser por 2 años renovables, y que la terminación es por el plazo o por decisión del empleador. Y cuando me dicen por decisión del empleador, me suena medio extraño, porque parecería que están dando la posibilidad de que haya una terminación unilateral que no tiene sanción. Entonces, ¿por qué menciono esto cuando estoy hablando con empleadores? Porque no todo lo que brilla es oro, y nosotros deberíamos ver que estas normas estén bien hechas, porque si no están bien hechas, el día de mañana van a ser declaradas inconstitucionales, y este tipo de figuras que supuestamente salen para beneficiar al empleador, ¿no es cierto?, para darle un respiro, se caen por su propio peso. ¿Sí? Es una modalidad de vigencia transitoria y no permanente, cuando debería aquí haber entrado más bien el contrato de tiempo, el contrato de plazo fijo. Eso es lo que debería haber regresado, y no un contrato especial emergente. La reducción de la jornada emergente, igualmente nos hablan de la reducción de un 50% de la jornada y un 45% de la remuneración. Dice que igualmente es usado para caso fortuito o fuerza mayor. Si seguimos la interpretación que nos ha dado el propio legislador, entonces solamente se puede aplicar cuando el negocio va a terminar, el cese total y definitivo. Entonces, ¿para qué voy a reducir la jornada si estoy terminando, cesando total y definitivamente mis actividades? Entonces, esto parece una suerte de contradicción, que yo no sé cómo luego se interpretará para dejarlo en pie, porque dicho solamente así, estos 2 primeros puntos, ya es una situación que no tendría utilidad. La duración dice que es por 2 años renovables, y que frente al incumplimiento, los despidos en el primer año indemnizan con remuneración anterior. Nuevamente, quiere decir que si es que yo, por ejemplo, tengo un empleado de 20 años que ganaba 1000, y ahora yo le voy a reducir la jornada, ¿no es cierto? Y ahora él va a ganar $550. Durante el primer año no le puedo despedir, si no me toca indemnizarle sobre los 1000, pero pasado el primer año ya podría en general yo despedirle sobre la remuneración reducida. Entonces yo me pregunto, ¿qué va a pasar cuando esta norma sea sometida tal vez a un examen de constitucionalidad? Yo me pongo a pensar si es que la persona que está proponiendo esto dentro de la asamblea pensó en eso. Y yo también les pido a ustedes que reflexionen, porque si es que llegamos a usar este tipo de figuras, tenemos que ver que hay un contingente posible en la mitad. El teletrabajo y el derecho a la desconexión. Primero inicia con una clasificación que a mí me parece interesante. Hablan del trabajador autónomo, hablan del trabajador móvil, hablan del trabajador parcial y el trabajador ocasional. Para mí, el trabajador autónomo no es otra cosa que el trabajador que antes se le contrataba por servicios profesionales, que se le llamaba freelance, o algunos que trabajaban en ciertas plataformas, por ejemplo, como para desarrollo de temas de todo lo que es diseño gráfico, Fiverr, por ejemplo. ¿Sí? Los trabajadores móviles. Yo cuando leo la descripción de qué es un trabajador móvil, lo primero que se me viene a la mente es Uber, Globo y ellos. Y ahí coincido con mi buen amigo y colega
Andrés Chonquitoris, otro laboralista muy conocido y muy certero en sus apreciaciones. Él hace un par de días ya decía en el Twitter, pronto en el Ecuador se viene, ¿no es cierto?, el test de laboralidad para este tipo de actividades. Y créanme que esto se va a analizar más política que técnicamente. De este proyecto, lo rescatable, el derecho a la desconexión, porque efectivamente no responden en descanso hasta 12 horas diarias, vacaciones ni feriados. Alguien me decía, ¿y por qué 12 horas diarias? Si yo trabajo 8, ¿por qué me llaman las otras 4? En todo caso, ya se habla del derecho a la desconexión, que quiere decir que la persona tiene un derecho a estar tranquilo. Y es que hace un tiempo yo recuerdo, escuchaba la ponencia de un famoso laboralista chileno, eh, y este autor, ¿no es cierto?, nos decía que, bueno, él hablaba así porque tiene tendencia un poco hacia la izquierda, ¿no? Él decía, el neoliberalismo ha alcanzado su logro más grande en el hecho de que ahora los trabajadores ya no necesitas exigirles que trabajen, ellos solos trabajan las 24 horas. Y es que ahora las herramientas, las tecnologías de la información y la comunicación hacen que los seres humanos por compulsión estemos trabajando las 24 horas. Ya no es como antes, que uno colgaba el overol fuera de la entrada de la fábrica y ahí lleva el trabajo y uno se iba a su casa y se olvidaba. Ahora con el celular, con la computadora, uno lleva el trabajo a todo lado. Puede llegarle un correo a las 3 de la mañana que uno siente la compulsión de querer atenderlo. Entonces, este derecho a la desconexión yo pienso que va a impactar posteriormente, sobre todo en temas como es la salud mental de las personas. Yo creo que sí podemos viajar en el tiempo y podemos ver la experiencia que ya se está viviendo en el Asia y en ciertos países de Europa, y saber que si es que estamos yendo hacia allá deberíamos ya prepararnos. En todo caso, es una normativa que a nivel local es de vanguardia. De ahí a nivel regional, como bien me lo mencionaba Rodrigo Salazar, juez de la unidad, un juez de la unidad de trabajo aquí en Pichincha, con quien compartimos a veces eventos académicos, me decía, miren, en Argentina, en México ya tienen esto, no es nada nuevo, en Brasil ya se ha tratado el tema, pero digamos que aquí, en Ecuador, es normativa de vanguardia. Y obviamente se da un tema de que se va a priorizar la contratación ecuatoriana, ¿no? La modificación de las condiciones económicas. Esto es algo interesante. La modificación habla justamente de estas reducciones, ¿no es cierto? De todas estas situaciones que igualmente son acuerdos bilaterales, directos e informados por iniciativa de trabajadores o empleadores. Aquí lo que les pido a ustedes tomar en cuenta es algo. Nos dicen que son acuerdos que pueden ser por iniciativa trabajadora o empleadora, pero si es que no hay acuerdo, esto puede ser motivo de liquidación del empleador. Entonces, básicamente lo que me están diciendo es, llegue a un acuerdo, o si no, puede venirse la liquidación por detrás. E incluso hay partes donde ya hablan en la norma hasta de situaciones que caen en el dolo y en responsabilidades de carácter penal. Entonces, a ser muy cuidadosos con este tema de las modificaciones, ¿verdad? Es importante que sepamos que el límite de todo este tipo de situaciones es la dignidad de las personas, ¿no es cierto? Y la lógica, porque nosotros sabemos hasta dónde deja. Yo sobre esto lo que les digo es, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Este es un principio que se llama la navaja de Ockham, que proviene de un fraile, ¿no es cierto?, que vivió en el 1200 y pico, que se llamaba Guillermo de Ockham, y que él básicamente decía que generalmente la teoría más simple es la que tiene más probabilidades de ser correcta. Entonces, en vez de estarnos inventando el agua tibia con este tipo de modalidades medias raras a nivel temporal, a nivel de remunerativo, deberíamos recurrir a lo que ya existe. Y aquí es donde yo topo 3 puntos en el cómo puedo afrontar la crisis, que son alternativas. Alternativas que me permito decir las que yo he recomendado a mis clientes, las que yo he aplicado y me han funcionado bien. Una primera, pasar de jornada ordinaria a jornada parcial permanente. Muchos abogados ahora deben estar saltando en su silla diciendo que eso no se puede hacer. Pues bueno, el convenio sobre el trabajo a tiempo parcial de 1994 de la OIT, el convenio número 175, regula este tema y dice que es perfectamente posible. ¿Sí? Es perfectamente posible. Eh,
en la teoría, por ejemplo, García Perrota y Nieto, españoles, dicen que para este tema solamente se deben reunir tres requisitos. Obviamente que la jornada sea inferior que la ordinaria comparable, o sea, que la que tiene ahora, que haya una prestación de servicios que se haga de forma regular y que se haya acordado de forma voluntaria. Ya van a ver que este tema de la voluntariedad es importante. Y es que, por ejemplo, algunas personas podrían decir que las circunstancias actuales obligarían a que la persona acceda a hacer una reducción a jornada parcial, pero resulta que eso no necesariamente es así. Hay gente que puede reducirse a jornada parcial permanente. ¿Por qué? Porque, a ver, porque esa es tal vez su posibilidad de acceder a un trabajo que le permita completar su ingreso familiar. Tal vez porque por temas de salud prefiere más bien mantenerse así. Puede ser también por temas de traslado. Sabe que yo prefiero más bien movilizarme en ciertos días, a ciertas horas, características propias de la vida personal de la persona que les deben a mover de una jornada ordinaria a una parcial permanente. Puede ser que alguien quiera estudiar y quiere conciliar esas dos cosas. En Europa, por ejemplo, eh, existen políticas específicamente determinadas y que han sido aceptadas por la Corte Europea, ¿no es cierto?, de Derechos Humanos, en el sentido de que este tipo de medidas fomentan el trabajo, sobre todo en la gente joven, porque la gente joven a veces no quiere tener un trabajo de 8 horas porque eso no le permite seguir la maestría con la que ellos quieren dar su siguiente salto profesional. ¿Sí? Por si acaso, tiempo parcial no es lo mismo que jornada parcial permanente. El tiempo parcial es una figura que se creó en una ley por el año 90 con la ley 90, y esa sí estaba restringida, ¿no es cierto? Y decía que las personas que ya habían estado contratadas bajo una jornada completa no podían pasar a ella. Pero en cambio la jornada parcial permanente es otra diferente. La jornada parcial permanente aparece en cambio incorporada en el año 91 con la ley número 133, de 21 de noviembre del 91 para ser exactos. Y allí no hay esta limitación. Y con esto concluye esta parte, pasar de jornada ordinaria a parcial permanente es jurídicamente legítimo siempre que sea voluntario. Inclusive porque aún con este tipo de circunstancias, si es que a Pablo Salinas le hacen escoger entre quedarse en el desempleo o tener un trabajo a tiempo parcial, Pablo Salinas libremente escoge tener un tiempo parcial porque eso al menos tener algo y no tener nada. Decir que tal vez eso no es absolutamente voluntario puede ser cierto, pero digamos que dentro de mi libertad yo sí puedo escoger entre lo que me es menos perjudicial. Ahora, una terminación temporal de la relación. Con algunos clientes hemos implementado esto. La terminación termina por mutuo acuerdo con la firma, pero el momento en el que se está firmando el acta de finiquito, también se está firmando un contrato en el que ya se indica la fecha futura de su reingreso. ¿Esto qué es lo que hace? Dejar un espacio en el cual el empleador no tiene que pagar sueldos, no tiene que pagar préstamos hipotecarios, no tiene que pagar préstamos quirografarios, no tiene que pagar aportaciones de ningún tipo, ¿sí? Y por otra parte, en cambio, el trabajador tiene la certeza de que cuando regresa ya tiene un tiempo de trabajo. Ahora, cuando se da este tipo de terminaciones, igual que lo que sucedía con la anterior, primero hay que hacer una liquidación. Como es una liquidación por mutuo acuerdo, no tiene grandes valores, más allá de las que corresponden al desahucio. Pero entendamos que esos son los valores con el que el trabajador obviamente va a subsistir mientras pasa este tema, pero son mucho menores que lo que va a tocar pagar a un empleador si es que luego le dicen que tiene que pagar el despido intempestivo e incluso otros tipos de despidos más agravados, ¿no es cierto? Porque quiso hacerlo por fuerza mayor porque alguien le dijo que esa era la salida más fácil. Debo decirles que esta figura no afecta antigüedad para efectos de la jubilación patronal ni de fondos de reserva, porque cuando regresa, sigue corriendo el tiempo para la jubilación patronal, sigue corriendo el tiempo para los fondos de reserva. Lo que sí se puede eventualmente afectar es el tiempo para lo que es eh, despido intempestivo, pero como se supone que lo que se está evitando es un rompimiento de la relación laboral, más bien esto, digámoslo así, son mutuas concesiones que se dan en pro de poder continuar con la relación laboral. Y esto obviamente está previsto en el 197. Entonces, la terminación contractual acordada, seguida de una recontratación, es perfectamente válida, ¿sí? Genera confianza, ¿no es cierto? Permite
focalizarse, ¿no es cierto?, en lo que queremos hacer, que es conservar el empleo y conservar naturalmente nuestras empresas. Hay una tercera opción, que es la del concurso preventivo. Esto ya no es tanto laboral, sino societario, pero efectivamente impacta algún rato en lo laboral. Este concurso preventivo o concordato básicamente es un acuerdo entre el empresario y el empleador y sus acreedores, entre ellos los trabajadores. Suspende juicios actuales e impide nuevos. Le da 7 años de plazo para llegar al concordato y básicamente lo que permite es que los acreedores se pongan de acuerdo para poder manejar el negocio con transparencia y pagar a todos las respectivas deudas que se tenga, ¿no es cierto? Si es que queda al final algo, el empresario, quién sabe, y hasta continúa su empresa, o si es que, por último, ¿no es cierto?, tiene que liquidarlo, lo liquida de tal manera que se ahorre el engorroso problema de decir que ha tenido una quiebra fraudulenta. ¿Sí? El punto es que llegar a acuerdos mientras hay bienes evita inconvenientes y permite resurgir. ¿Sí? Sobre esto, por ejemplo, tomó las palabras de Fabián Jaramillo. Él dice que hay que generar empleo y textualmente dice, este reconocido laboralista, yo lo respeto mucho, es una persona que conoce del tema, tiene mucha experiencia y él nos dice, la palabra flexibilidad ha sido maltratada. Hay que respetar los derechos, pero buscar un régimen más flexible para los que no tienen empleo y donde consideren otras cosas. La estabilidad era una aspiración de los empleados, pero ahora no es tanto. Estos temas no se van a solucionar si seguimos pensando como hace 50 años. Y es que esto es verdad. Yo recuerdo, por ejemplo, un profesor también extranjero, si mal no me equivoco, es uruguayo, Razo Delgue, que yo lo cito más adelante, decía que esto es tanto como querer arreglar con un martillo y un cincel una computadora. Por favor, con los micrófonos silenciándolos, please. Ya, listo. Esto es tanto como querer arreglar una computadora con un cincel y un martillo. Capaz con eso podrías haber arreglado la rueda de un carruaje hace 60, hace 100 años, pero actualmente una computadora no la arreglas con un martillo y un cincel. Las herramientas han cambiado y las herramientas deben cambiar precisamente porque las cosas han cambiado, han innovado. No podemos seguir pensando como hace 50 años, ¿sí? A ratos allí algunos gremios como que quieren seguir viviendo en el sindicalismo de hace 100 años y eso ya no se puede, las cosas han cambiado. Albert Einstein nos decía, se requieren nuevas formas de pensar para resolver los problemas creados por las viejas formas de pensar, ¿sí? No quisiera terminar esta intervención sin hablar un poco del futuro, porque esto nos permite proyectarnos. ¿Qué salidas tenemos, no es cierto, frente a la crisis en el futuro? Bueno, es evidente. La pandemia nos ha obligado a recurrir a la tecnología. El COVID ha impulsado el avance y el avance tecnológico y ese avance ya no tiene retroceso. La penetración de la tecnología en la vida diaria y la producción vino para quedarse. Yo, por ejemplo, tengo mi madre, ¿no es cierto? Digamos que ya tiene sus años, ¿no es cierto? Y ahora ella hace compras en línea a través de su celular, ¿sí? Personas que antes no se arriesgaban a manejar ciertas cosas, ahora utilizan Tipti, utilizan Globo, tienen videoconferencias, utilizan el Zoom, y ese tipo de situaciones naturalmente nos dicen que la vida, que nosotros la concebíamos a ratos de otra manera, ha cambiado, ¿sí? Y esto, por ejemplo, va dirigido a quienes puedan tener impacto en la educación. La educación en el Ecuador entonces debe enfocarse más en el desarrollo de estas aptitudes. ¿Por qué? Porque los chicos, si no están preparados para esto, van a fracasar. Esa es una de las razones por las que muchas veces la mano de obra ecuatoriana, hablando en general, no tiene tanto valor, porque nuestra gente, en su gran mayoría, son analfabetos digitales. Y ese analfabetismo digital los lleva a la precarización, porque ellos son los que luego tienen que andar, no es cierto, aceptando trabajos que no están bien valorados, trabajos manuales que no generan un mayor valor agregado y que no les permiten alcanzar una vida digna. Pero aparte también el Estado debería considerar a las TICs como un servicio básico, porque ahora hemos evidenciado que es un servicio básico. Si yo ahora no tengo acceso al Internet, por ejemplo, mis hijos no estudian. Y si no estudian, no pueden tener una vida digna como lo exige la Constitución. La regulación. Me van a disculpar, traté de conseguir
digámoslo así, el gráfico menos polémico posible acerca de esto, pero creo que todos han entendido ya solamente viendo este gráfico a qué me refiero. Leyes, reglamentos internos de trabajo, aquí me he equivocado al escribir la palabra, y contratos deben prepararse para los nuevos entornos, horarios y condiciones de trabajo. Hasta ahora nosotros, el otro día escuchaba de algunos clientes, decían, es que yo, doctor, no le puedo comprar a usted un reglamento interno de trabajo porque en Mercado Libre me ofrecen el mismo, pero en $200 o en $100. Y es que hay gente que se baja el modelo del Ministerio del Trabajo y creen que con eso está solucionado todo. Y ahora, por ejemplo, que tuvieron que buscar soluciones para la gente que no cumplía las cosas en el teletrabajo, se dieron cuenta de que esas herramientas eran insuficientes. Necesitamos regular. El control patronal va a entrar en batalla directa contra los límites de la salud mental, de la privacidad y de la intimidad de los trabajadores, porque vuelvo y repito, hasta allá es hasta donde nos lleva precisamente las tecnologías de la información y la comunicación. Una regulación adecuada definitivamente permitirá que la inversión en esas herramientas tecnológicas repercute en productividad y no en conflictos, como lo que está sucediendo ahora. Mucha gente que quiere sacarle visto bueno a la gente que no produce, que supuestamente manda un correo timbrando la entrada y otro correo timbrando la salida, pero en la mitad no hace nada. Entonces eso nos quiere decir que nuestro reglamento interno de trabajo y nuestro contrato de trabajo, que son una de las pocas herramientas que tenemos los empleadores, no han sido bien diseñadas y el rato del rato no nos están sirviendo. Eh, el futuro está aquí. Fíjense, justamente Facebook refuerza las videollamadas en Workplace, en su red social profesional. Entonces, las redes sociales han dejado de ser simples espacios de entretenimiento y se han convertido en verdaderos mercados y ahora hasta plataformas de trabajo. La gente trabaja ahora a través de Facebook, increíble. Hasta hace poco era solamente para ver las fotos de algún amigo que no veía hace un tiempo, ahora se puede trabajar a través de Facebook. Concluiré diciendo algo que no tiene que ver nada con la pandemia, pero que es una exigencia que yo pienso que a gritos está exigiendo la ciudadanía, los empleadores y también los trabajadores desde hace tiempo. Simplificar derechos y obligaciones patronales. 13º, 14º fondos de reserva, que son formas de ahorro del trabajador. Las inspecciones integrales que nos hacen tienen 39 ítems. 39 ítems. Y eso sin perjuicio de que luego el inspector nos pida más cosas, ¿no? Esto nos habla de que los derechos son complejos, tienen unas fórmulas que casi nos hacen caer en la física para poder, nos hacen estudiar física para poder calcular, y no es así. Eh, yo quisiera entender que las personas entienden que las cosas simples son mejores, menos es más. Yo no digo renunciar a derechos, borrar derechos o perder derechos. Yo lo que digo es tener un solo derecho y que sea fácil de calcular. En los procedimientos pasa lo mismo. Actualmente, por ejemplo, para los temas de las inspecciones, no sabemos si nos regimos con el Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, con el Código Orgánico General de Procesos o con el CO. Lo cierto es que los inspectores no acaban de definirse con cuál mismo van. En mi criterio deberían hacer con el COA, porque esa es la norma que les corresponde. Pero esa falta de seguridad sobre cómo yo voy a seguir un procedimiento afecta mi derecho constitucional a saber cómo voy a ser juzgado, con qué procedimiento. ¿Sí? La seguridad jurídica prevista en la Constitución dice que es precisamente el respeto a la Constitución y la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Si todo fuera más simple, habría un mejor cumplimiento por parte de los empleadores, habría un mejor seguimiento por parte de trabajadores y un mejor control por parte de las entidades competentes. Juan Raso Delgue precisamente nos dice sobre este tema. En este proceso no hay que huir de la disciplina, es decir, no tenemos que alejarnos de las cosas como respetar los derechos de las personas ni sus garantías, pero inevitablemente habrá que introducir categorías jurídicas elaboradas a partir de las nuevas experiencias. Y es que estamos expuestos al futuro. El futuro ya está hoy, aquí. Y si nosotros como empleadores no empezamos cambiando puertas adentro y exigimos que el gobierno nos dé herramientas para que ese cambio se traduzca también en normas adecuadas, pues bueno, vamos a tener inconvenientes. Con esto concluyo, les agradezco mucho. Ahí está mi correo electrónico, si es que alguien tiene alguna duda que desee escribirme, me pueden encontrar en redes sociales.
o en el portal de mi firma. Yo siempre estaré gustoso de atenderles y pues bueno, Paul. Muchas gracias, Pablo. Por... Sí, seguimos. Te agradezco mucho por tu brillante exposición, Pablo. Y solamente antes de darle la palabra a Lorena, me parece importante hacerte estas preguntas. ¿Por qué nació este conversatorio? Fue por la necesidad de los empleadores de dar una salida que vaya apegada a la ley, a la norma, respecto de sus trabajadores y respecto de la actividad económica que está parada ahora. Entonces, en palabras prácticas, yo quisiera que nos respondas si es que ¿qué salida tiene el empleador respecto de los trabajadores si tuvo cerrado su negocio desde el 16 de marzo hasta la fecha actual que no puede abrir? ¿Qué tiene que hacer? Pagarles el sueldo completo, pagarles la mitad, llegar a un acuerdo con los trabajadores. ¿Qué es lo que se puede hacer respecto de eso? La otra consulta, ¿qué se Ya. debe hacer con el grupo de trabajadores vulnerables? Tenemos personas de la tercera edad, personas embarazadas, personas que tienen alguna discapacidad física o que tienen una enfermedad preexistente. ¿Qué es lo que tú, como profesional del derecho, especialista en materia laboral, puedes recomendar a todas estas personas? Y por otra parte, si es que ya cambió el trabajo, digamos, porque realmente el mundo, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo, ha cambiado la forma de trabajar, la forma de generar ingresos, la forma de vivir. Entonces, ¿cómo se puede hacer con las personas que ya no se necesita? Es decir, yo como empleador ya no necesito de 10 trabajadores, porque sencillamente ahora ya tengo que contratar solamente 5. Ya no doy el mismo servicio que estaba dando, ni puedo seguir dando ese servicio. Estas preguntas súper importantes, creo que es como te digo, Pablo nació de la necesidad de que no solamente se vea del lado del trabajador, que es la parte más vulnerable y el Código del Trabajo lo protege, pero también desde el punto de vista del empleador, ya que sin empleador también no hay trabajadores. Entonces, no sé si es que nos puedes contestar esto después de que le voy a dar la palabra a Lorena, quien nos tiene una información súper importante de lo que se refiere al tema de la corporación, sobre sus eventos que están promocionando y de lo que van a realizar a futuro. Y me gustaría también, Lorena, que nos hable sobre estos conversatorios. ¿Qué nomás se va a hacer? ¿Cuál es la perspectiva y el futuro que va a tener este conversatorio? Y posterior a ello vamos con las preguntas. Buenas noches con todos. La verdad, una excelente ponencia del doctor Pablo. Lamentablemente, el doctor ya no tuvo algún inconveniente ahí, pero me imagino que estas fallas técnicas las iremos solventando poco a poco. Antes de pasar al tema puntual, hay personas en el chat que nos están escribiendo. Les voy a pedir, por favor, nos esperen un ratito y al final vamos a dar paso a la ronda de preguntas y respuestas. Bueno, para empezar, quiero agradecerles a todos la participación, la acogida que ha tenido la corporación. Lleva muchos años editando sus obras y hoy por hoy también como lo indicó el doctor Salinas, ¿no? Es momento de nosotros también ponernos ya en la sintonía de todo hacerlo de manera virtual, a través de reuniones, todo a través de teléfono, WhatsApp, no estamos desconectados y bueno, la corporación, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no formar parte de esto? Y esto es parte del proyecto. Bueno, dicho esto, como corporación, a todas las personas que se suscribieron, les hemos hecho llegar un correo donde que ustedes pueden encontrar un ingreso a nuestra tienda virtual donde que pueden descargarse nuestros libros jurídicos en formato digital.
Les voy a dar una pequeña presentación de esto y más que nada para las personas que, como bien dice el doctor, todos estamos trabajando, pero ahora teletrabajo. Esto no quiere decir que ustedes no dejen de necesitar información jurídica. Como corporación ya nos hemos acoplado a ciertas medidas de seguridad, entonces estamos haciendo entregas a domicilio. Básicamente de eso se trata la presentación de hoy, que va a ser muy cortita porque entiendo que ustedes tienen muchas dudas respecto a esto, entonces no quiero robarles su tiempo en este sentido. A ver, vamos a ver acá. Aquí vamos a compartirles rapidito. A ver, bueno, como corporación, ustedes saben, tenemos 50 años en el mercado ya con nuestros libros jurídicos. Tenemos nosotros el servicio de entrega a domicilio bajo pedido, puede ser por WhatsApp, correo, Facebook, todos los medios posibles. Nosotros estamos tomando pedidos desde domicilio. El día de hoy les hemos hecho llegar a todos nuestros... Por favor, si alguien me ayuda silenciando el micrófono un ratito. También les hemos hecho llegar a todos a los que se registraron y dejaron su correo, les hemos hecho llegar un libro gratuito, la legislación básica al formato ebook. La descarga es muy sencilla, deben ingresar a www.c.org.es, dar clic en tienda online y automáticamente les aparecerá el listado de todas las obras que tenemos disponibles. Su precio es mucho más bajo que el libro impreso. También tienen en su correo adjunto un manual muy sencillo donde que indica los pasos para descargarse el libro, con la salvedad que ustedes en el paso número 6 podrán ustedes ingresar un código que se les envió por mail donde que indica que el libro es gratis, más allá de que en la tienda aparezca un PVP. También quería darles a conocer que este día viernes tenemos igual un conversatorio sobre la tecnología, todo lo que afecta al tema tecnológico a lo que son servicios notariales. Esto es con el doctor Paul Arellano y la doctora Victoria Folsini. Básicamente lo que se va a tratar es la tecnología y el servicio notarial en Argentina y Ecuador, análisis académico de los pros y los contras de la firma electrónica, el uso de la telemática en el servicio notarial, la fe pública por medios electrónicos, la valoración de la capacidad, libertad y voluntad de las personas con el uso de la tecnología. Voy a crear el evento y ustedes pueden registrarse igual de la misma forma que lo hicieron hoy. Más allá de que se transmite gratuitamente en el Facebook Live, las personas que se registran tienen acceso a una legislación gratuita. Esa es la idea del registro, ¿no? Bueno, no les quito más el tiempo. Sé que ustedes tienen muchas preguntas. El doctor Arellano todavía tiene algunas cosas que comentar. Entonces, les agradezco mucho por su participación. Doctor Arellano, le doy la palabra. Listo, muchísimas gracias, Lorena. Tengo un sorteo, dice, de un contrato de sector público. Por favor, Servicio de si seguridad y pueden vigilancia fija, motorizados y movilizados. bajar el volumen, por favor. Perfecto, ahí estamos bien. Muchas gracias, le decía Lorena. Empecemos con las preguntas que te hice. Vamos al punto práctico, que es lo que le interesa al empleador. Entonces, te doy la palabra, Pablo, y luego vamos con las preguntas que voy a ir compartiéndote conforme les voy leyendo y les vamos procesando, ¿ya? Listo, Pablo. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la salida para el empleador que ha cerrado desde el 16 de marzo y hasta ahora no puede generar su actividad económica y por ende no tiene ingresos y no tiene para pagar a su empleado? A ver, veamos, voy a plantear para esto dos escenarios diferentes. Un escenario para el empleador que ya no va a continuar con su negocio y otro escenario para el empleador que quiere continuar con su negocio. Para el empleador que no quiere continuar con su negocio, lo mejor que puede llegar a hacer es un acuerdo con sus trabajadores. Ahora, generalmente llegar a ese acuerdo con los trabajadores puede ser duro porque significa una erogación de dinero y esa erogación de dinero es justamente lo que no se tiene. Entonces, allí es donde se puede recurrir, por ejemplo, al tema de inventarios. Si es que ustedes tienen inventarios en la empresa y van a liquidar su compañía, eventualmente parte de la liquidación se puede pagar con inventarios, bien sea inventarios de los bienes que producía la empresa con temas, por ejemplo, como equipos, computadoras y otros que pueden interesarles a los trabajadores.
Por ejemplo, para una persona, voy a suponer que trabaja en una empresa de diseño, si es que a mí como parte de la liquidación me dan la computadora con la que yo después voy a poder trabajar, implica no solamente que mi empleador me está pagando, sino que adicionalmente me está dando la herramienta con la que puedo trabajar a futuro en forma independiente, ¿sí? Lo mismo por hablarte, por ejemplo, de temas de carácter industrial. El que es carpintero, le sirve que le des herramientas, porque con eso ya tiene su propia forma de subsistir y ya no depende de un empleador. Entonces, digámoslo así, no es lo óptimo, no es lo óptimo, pero digámoslo que el trabajador también tiene que ver cómo puede, cómo puede ceder. Porque, ¿qué es lo que sucede? A ver, yo sobre esto utilizo siempre una frase de Winston Churchill y dice, el que se arrodilla para conseguir la paz se queda con la humillación y con la guerra. Y eso es lo que pasa con algunos empleadores cuando van a negociar con los trabajadores. El trabajador dice, no, yo quiero todo en plata, yo quiero todo completo, yo quiero todo el despido intempestivo, y así no se puede. Y al final del día, el propio trabajador se termina perjudicando. Porque un empleador razonable puede pagarte, por ejemplo, yo he tenido dentro de mi cartera de clientes gente que ha pagado hasta el 75% de un despido intempestivo que no se ha producido, pero les ha pagado una parte en dinero y el resto con inventario. Eso te sirve también a ti como empresario. ¿Por qué? Porque como empresario, de otra manera, te quedarías con un inventario, bien sea de materia prima o de bienes ya producidos o en proceso de producción, que te sería muy difícil vender porque tendrías que castigar el precio. Entonces, es una sinergia, un mutuo beneficio que se puede dar con esta primera solución. Primer escenario. Segundo escenario, el empleador que quiere continuar su negocio. Reitero, lo que yo les decía, se puede llegar a un acuerdo con el que termina la relación con fecha, por ejemplo, 17 de marzo, y se firma un contrato con el que reinicia 1 de junio, ¿sí? Naturalmente, allí al trabajador se le tiene que pagar desahucio, tal vez se puede llegar a acuerdos de cómo puede después manejarse el tema de lo que son vacaciones, fondos de reserva, cualquier otro valor que haya quedado pendiente, pero el trabajador ya sabe que tiene un lugar a donde regresar y el empleador tiene un tiempo, tiene un respiro para poder propiciar ese lugar a donde regresa. Este es un tiempo para ser creativos, ¿sí? Para ser creativos digo en la buena manera y no en la mala manera, porque formas de perjudicar a la gente pueden haber millones, pero yo siempre pienso que Yes. el buen empresario es el que no solamente piensa en cómo sostener su empresa, sino que también piensa cómo sostenerla en forma digna, en forma leal, en forma decente, ¿no? Y en ese sentido yo, como les digo, me siento privilegiado entre mis clientes. No me ha fallado la fórmula que he propuesto, ¿sí? Los trabajadores los reciben de buena manera, ¿sí? Y permite tener un respiro con el que tú dentro de 3, de 4 meses puedes regresar, ¿sí? Pablo, Hay disculpa que te corte. uh-huh. El tema es que, o sea, el acuerdo en el que llega, se podría llegar a este acuerdo en el que se le liquida al trabajador, no le pagas indemnización por despido intempestivo, sino solamente liquidación. Uh-huh. Luego de pasado un tiempo, que hablemos 2 o 3 meses, vuelve a contratarle al trabajador y no ha perdido su antigüedad ni sus aportes al seguro, o si pierde esto. Los de ese periodo, claro que no los recibe. O sea, entre marzo y junio no se paga aportes al IES, no se paga préstamos quirografarios, no se paga remuneraciones, y ahí es donde tú tienes un respiro, ¿sí? Ese respiro es el que te permite a ti preparar el camino para que cuando se dé junio tú le readmites. Ahora me vas a decir, pero es que al trabajador ya tuviste que liquidarle, pero a ver, veamos, te estás ahorrando un despido intempestivo, que sería la otra vía en la que tú tienes que gastar mucho más dinero, probablemente te vas a tener que gastar en abogados, y bueno, pues yo no debería quejarme como abogado, porque digamos que eso es trabajo para quienes nos dedicamos a Así eso, es. pero me parece que uno no debe pensar en función del interés del abogado, sino del cliente. Y para el cliente le resulta mucho mejor llegar a un acuerdo de esta naturaleza, ¿sí? En donde, como te digo, más bien lo que sí se pierde la antigüedad es para el tema del pago de un despido intempestivo, ¿sí? Es el único punto donde se pierde la La antigüedad. bonificación por desahucio, ¿sí le cancelas o no? Yo generalmente les he cancelado la bonificación por desahucio. Para una empresa nueva generalmente no va a ser mucho. Y es que ponte a ver que también la persona que va a quedarse sin trabajo 3 meses también va a quedarse sin ingresos 3 meses y necesita algo de qué vivir. Tendrás problemas, por ejemplo, tal vez con una persona que esté 20 años, ¿sí?
Pero si tienes a alguien que esté con 20 años, probablemente con él tal vez no haces esto, sino que a él le pones a teletrabajar, que te resulta más conveniente. ¿Me explico? Bueno, Ahí, eso tomando en cuenta que se pueda teletrabajar, porque sabemos que no todas las empresas podrán teletrabajar. Ahora lo que quisiera es, bueno, antes de nada, agradecer a todas las personas que se han conectado vía Facebook Live. Tenemos personas de varios países, tenemos de Perú, de Estados Unidos, incluso de Inglaterra. Y con esto vamos a dar por terminado solamente la transmisión en Facebook Live y vamos a seguir con las preguntas a las personas que se han inscrito y que han mandado en el chat. Entonces, me permites, voy a darle por terminada la transmisión.